Dios sea bendito. Esta nueva encíclica del Papa Francisco, Dilexis nos amó. Por supuesto, está totalmente fundamentada en la Sagrada Escritura. Considero que por muchos años es el documento más hermoso que ha sacado la Iglesia. Sumamente hermoso, muy profundo realmente. Eso, claro, nos lleva a una dificultad, y esa que hay que dedicarle muchísimo tiempo, porque cada frase del documento daría para hacer muchas homilías. Esto no es para tomarlo a la ligera. Y vamos entonces, seguramente como todos los que han venido a hablarnos algo del documento, vamos a tener que hacer como un recuento, un repaso como muy superficial, pero ojalá nos ayude a motivarnos para leer y meditar el documento. Dilexit nos. Voy a tratar en estos minutos de hablarles un poco de este capítulo. Este es el corazón que tanto amó. Pensando en este tema, recuerdo a Francisco de Asís. El amor no es amado. Y es el gran problema del mundo, el gran problema de la humanidad de todos los tiempos. Cómo queremos lo mejor, pero ante lo mejor nos resistimos. Si yo quiero experimentar el amor de Dios, tengo que comenzar por amar. Él me amó primero, sí, Él me amó primero, pero para que yo pueda experimentar su amor, tengo que amar. Tengo que amar, es lo único que tengo que hacer, amar. Porque amando me dejo amar, le permito al Señor que me ame, no me resisto a su amor. Entonces fíjense, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús no es culto a un órgano separado de la persona de Jesús. Y aquí hay que tener en cuenta ese detalle. Hay muchas devociones que como que van separando o desmembrando el cuerpo de Jesús. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es devoción a lo más íntimo, a la persona, al núcleo de la persona de Jesús. No es que tenemos una devoción tampoco a la naturaleza humana y otra devoción a la naturaleza divina de Jesús. Es una devoción, una adoración al núcleo central de Jesús. Como si pensáramos que en el cuerpo humano todo está unido al corazón, es núcleo vital. Por eso siempre se representa el amor con el corazón, la vida con el corazón, todo con un corazón, precisamente porque es el núcleo de la persona. Entonces, cuando tenemos o desarrollamos esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, es una devoción precisamente a la persona, que no se puede quedar en una simple devoción, sino que nos debe llevar a la adoración que estamos haciendo. Yo envío cada día 2 audios a una cantidad inmensa de contactos, y precisamente hace como mes y medio comenzamos un libro que ya estoy bastante adelantado, que es el Corazón de Jesús, novedad del Evangelio, de Monseñor Francisco Cerro Chávez. Cuando las hermanas me recordaron que ya tenía este compromiso, digo, pues en eso estoy precisamente, con ese libro. No me acordaba, se me había olvidado el compromiso, pero este libro nos va mostrando precisamente esto. ¿Qué es lo que él hace? Recoger toda esta tradición de la Iglesia, que es lo que hace el Papa Francisco también, recoger toda esta tradición de la Iglesia, recordarnos que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús no comienza con las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque, sino que ya venía. Claro,
esta comunidad y todo lo que tiene que ver con Francisco de Sales y todo, es el que va a difundir cada vez más y con mayor fuerza esta devoción, pero desde el primer momento de la iglesia, esta devoción ha estado. Podríamos decir que es una de las más antiguas. Solamente que si usted mira el capítulo, creo que es 20 de San Juan, cuando Jesús es crucificado, cuando Jesús muere en la cruz, aparece el soldado que tiene la misión de quebrarle las piernas a los tres que están crucificados, pero ante Jesús se da cuenta que ya Jesús ha muerto, ya murió, entonces le atraviesa el costado con la lanza. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué Juan, el evangelista, por qué cuando narra ese momento se asombra tanto? Y uno, cuando yo me acostumbré hace mucho tiempo a leer la Biblia y meterme en el personaje, y es como estar en el momento, en el contexto y vivir cada momento de eso. Entonces siempre me preguntaba, pero ¿por qué Juan dice, yo lo vi, yo estaba ahí? El que lo vio da testimonio, brotó de su costado agua junto con la sangre y comienza y le da a ese detalle. Y uno dice, pero es que eso es parte de la pasión. No, eso no es parte de la pasión. Ya Jesús había muerto. Entonces, esa herida del costado a Jesús no es una herida para Él, es para nosotros. Para que podamos entrar a través de esa herida del costado hasta el corazón de Jesús y saciar nuestra hambre, nuestra sed de eternidad en esa divina fuente. Es para nosotros realmente. Por eso Juan va a exaltarse tanto. Juan es el gran teólogo, el discípulo amado, el más cercano a Jesús, aquel que recostó su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena, el que más bebió el amor de Jesús, está ahí. Yo lo vi, yo estaba ahí, yo vi cuando el soldado le atravesó el costado con la lanza, yo vi cuando brotó agua junto con la sangre de su costado abierto. Pero ¿qué vio Juan? ¿Solamente eso? Pues que Juan en esa espiritualidad profunda pudo entrar por esa herida del costado de Jesús y beber del corazón de Cristo. Entonces, esta devoción es muy antigua. Desde el primer momento se tuvo la devoción, pero se hablaba precisamente del costado abierto de Jesús. Se hablaba de eso, del costado abierto de Jesús. Es en la profundización, en esos avances teológicos que van descubriendo poco a poco los padres de la iglesia, cómo esa herida no es una cosa aquí en el costado y ya, no, es una herida que nos conduce hasta el corazón de Jesús. Y a lo largo de la historia toda la devoción ha sido eso, conducirnos hacia la fuente inagotable de la gracia, la fuente inagotable de la misericordia de Dios. Entonces fíjese que en la iglesia por supuesto usamos las imágenes, por supuesto que sí. Y desde el primer momento en las catacumbas se pintaban imágenes en los primeros momentos de la iglesia, y las imágenes eran la forma de dar las catequesis, de instruir, y se conservan muchísimas de esas imágenes, pero la imagen es solamente eso, una imagen, una representación. Nosotros nunca adoramos la imagen, adoramos a aquel que es representado en la imagen. Las imágenes del Sagrado Corazón son hermosísimas, normalmente son hermosísimas, pero no importa, como dice el Papa Francisco, en este documento, no importa cuál es más delicada, cuál es más hermosa, eso no importa, porque la imagen sencillamente nos transporta. ¿A quién? A aquel que nos amó hasta el extremo, que entregó su vida por nuestra salvación. Dice el mismo Jesús en el capítulo 13 de San Juan, dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Él nos amó. Dilexit nos, el título o el nombre de esta encíclica del Papa Francisco. Entonces no adoramos realmente la imagen, adoramos a aquel que es representado en la imagen. La adoración se dirige solo a Cristo vivo.
en su divinidad y en toda su humanidad. La encíclica mal entendida podría hacer a cualquiera pensar que se está humanizando tanto a Jesús que se le deshumaniza al mismo tiempo. No, Jesús es tan humano porque es divino, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, Dios y hombre verdadero. Entonces el corazón de Jesús es un corazón, sí, humano. Y Jesús nos amó con un corazón humano. Ese cuerpo humano que Jesús toma, o que el Hijo de Dios toma del vientre virginal de María. Imagínense la sangre de Jesús, la preciosísima sangre de Jesús. Usted habla, y hablamos mucho de la preciosísima sangre de Jesús. ¿De dónde surgió esa sangre? Del vientre de María, del vientre de María. El cuerpo de Cristo, ¿de dónde se formó el cuerpo de Cristo? El vientre de María. O sea, está totalmente unido. Por eso cuando celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, al día siguiente, Inmaculado Corazón de María. Totalmente unidos. Imposible separar a María de Cristo o a Cristo de María. Dice, nadie debería pensar que esta devoción nos pueda separar o distraer de Jesucristo y de su amor, de ninguna manera. Eso nos separaría o nos distraería si nos quedáramos en la imagen. Pero es que la imagen es como una catapulta, es como un medio, un instrumento que nos lanza muy alto, nos lleva a aquel que es representado en la imagen. No podemos quedarnos en la imagen, tenemos que ir a aquel que es representado en la imagen. En Cristo, con el corazón traspasado y ardiente, es el mismo que nació en Belén por amor, es el que caminaba por Galilea sanando, acariciando, derramando misericordia, es el que nos amó hasta el fin, abriendo sus brazos en la cruz. En definitiva, es el mismo que ha resucitado y vive glorioso en medio de nosotros. A mí me llama mucho la atención esas pequeñitas frases bíblicas que a veces dejamos pasar. En medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Jesús dice, me voy, pero no los dejaré solos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Y donde está Jesús, ¿qué hay? Amor. Y es lo que nos representa el Sagrado Corazón de Jesús. Lo más íntimo del Señor, porque el corazón es lo más íntimo de la persona, nos representa, nos hace presente el amor infinito de nuestro Dios. Un amor que no es un amor así en abstracto, no es que te amó a ti de modo concreto, nos amó, dice, nos amó, pero es que te amó a ti de modo concreto y amó al otro y y a mí de modo concreto. Uno dice, no es que yo amo tanto a la gente, no. Ame a cada uno, ame a todos, pero ame a cada uno. Es muy fácil decir que yo amo a la gente de Siberia, pobrecitos, yo no los conozco. Y ellos, ¿qué puedo hacer? No. ¿Y por qué no amo al que tengo al lado? A mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mis hermanos, con los compañeros de trabajo, de deporte, los compañeros de estudio, todos ellos, eso sí. Ama a tu prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El próximo. Y el próximo cambia continuamente. Voy en el bus. Yo digo, el pavo del bus, que puede ser que sea grosero, que sea vulgar, ese es mi próximo en ese momento, debo amarlo. Y es lo que nos va mostrando el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Usted cree que esa sangre y agua que brotó del costado abierto de Jesús no era una manifestación del amor de Jesús también para ese soldado que le atravesó el costado? ¿Y ese soldado quién es? Longinos, San Longinos, que en ese momento donde él va con tanta hazaña contra Jesús, que él no pudo quebrar las piernas porque ya estaba muerto, pues no importa, le atravieso el costado con la lanza y
ahí es sanado de una especie de ceguera que tenía, y este hombre maravillado se convierte en un gran evangelizador, y usted lo busca, San Longinos. O sea, eso era también para él, también para él. El Señor no rechaza a nadie. La salvación es para todos, el amor de Dios es para todos. Si yo no lo amo, si yo lo rechazo, soy yo el que me lo pierdo. Porque es que el Señor no me obliga, me ama tanto que ni siquiera me obliga a salvarme. Él no me obliga, me ofrece, igual que la fe. La fe no se impone, se ofrece. La persona queda siempre en libertad para aceptar o para rechazar. El corazón tiene el valor de ser percibido como un órgano, no como un órgano separado, sino como centro íntimo, unificador, y a su vez como expresión de la totalidad de la persona, cosa que no sucede con otros órganos del cuerpo. Por eso cuando hablamos del corazón, fulano tiene un gran corazón. No decimos tiene un gran pie, puede ser que sí, ¿no? Pero tiene un gran corazón, una persona generosa, una persona que ama, una persona que se dedica a hacer el bien. Amor y corazón no están necesariamente unidos, porque en un corazón humano pueden reinar el odio, la indiferencia y el egoísmo. Entonces, no están necesariamente unidos amor y corazón, pero en Cristo sí. Y en un verdadero cristiano, por supuesto que sí. Porque en un verdadero cristiano, el odio, el egoísmo y demás, eso no es opción, no hay posibilidad. Porque el verdadero cristiano lo que ha hecho es asumir el estilo de Cristo, identificarse con Cristo y hacer presente a Cristo. A ese Cristo que ama, a ese Cristo que sirve, a ese Cristo que sana, a ese Cristo que salva, ese Cristo que sencillamente está amando, que pasó por la vida haciendo el bien. Eso es lo que hace un verdadero cristiano, no se dedica a otra cosa. Yo una vez escuchaba a un predicador decir que tenemos que aprender a elegir entre lo bueno, uno que diría, y lo malo. No, un cristiano no elige entre lo bueno y lo malo, porque lo malo ya no es opción. Entre lo bueno y lo mejor. Busca siempre hacer lo mejor, lo más correcto, lo que más sirva a los demás. El Hijo Eterno de Dios, que me trasciende sin límites, quiso amarme también con un corazón humano. Es que Jesús es Dios que se hizo hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. La carta a los hebreos tiene una frase que a mí me gusta muchísimo. Toda la carta es hermosa y es una carta que se complica porque es mostrarnos a Jesús como sumo y eterno sacerdote. Es una carta totalmente distinta al resto de la Biblia. Dice, tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nosotros porque siendo Dios se hizo hombre. O sea, Él nos conoce y nos amó con corazón de hombre. Nos amó con un corazón humano, pero nos amó con un corazón divino también. Sí, tenemos una doble vertiente de amor en Jesús, pero una doble vertiente que se unen en un torrente inagotable de gracia. El Sagrado Corazón de Jesús es eso. Y en esa línea va la encíclica. Nos amó con amor humano y con amor divino, porque Él es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. La mirada dirigida al corazón del Señor contempla una realidad física, su carne humana, que hace posible que Cristo tenga emociones y sentimientos bien humanos como nosotros, aunque plenamente transformados por su amor divino. El padre segundo familiar Cano, él decía que le gustaba mucho leer los textos del Evangelio donde se mostraba claramente la humanidad de Jesús. Y de verdad que en todo momento Jesús aparece, sí,
como verdaderamente humano. Pero usted se imagina esos textos donde Jesús llora, donde Jesús se emociona, donde Jesús muestra esos rasgos netamente humanos. Por ejemplo, cuando Jesús, que siendo Dios y que ha venido a redimirnos, a liberarnos de toda esclavitud, que va llegando a Jerusalén y se para en un alto mirando la ciudad y comienza a llorar: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido cobijarte como la gallina cobija a sus pollitos bajo sus alas, pero tú no supiste reconocer a aquel que te trae la paz. Terrible, ¿no? El amor no es amado. Fíjese que en Lucas tiene 24 capítulos, creo que son 10. De esos 24 nos narran la subida de Jesús hacia Jerusalén. Si uno le presta atención a eso, son creo que 10 capítulos narrando la subida de Jesús hacia Jerusalén. ¿Y cómo comienza? Cuando Jesús le dice a los discípulos, a los apóstoles: vamos a Jerusalén, voy a padecer mucho a manos de mis enemigos, voy a caer en manos de ellos, voy a morir clavado en la cruz, pero voy a resucitar. En esa subida, todo lo que ocurrió en esa subida de Jesús hacia Jerusalén, creo que el texto de hoy nos dice: ya estaba cerca de Jerusalén. Y el texto termina diciendo: prosiguió su camino hacia Jerusalén. Todas las oportunidades que Jesús tuvo para desanimarse, pero no. Él es el amor hecho carne, el amor hecho hombre. No se desanimó. Aun cuando experimentó tanto rechazo y tanta cosa, no se desanimó. Porque nos amó, sencillamente nos amó primero, como dice San Juan en su primera carta. La devoción debe llegar al amor infinito de la persona del Hijo de Dios, pero necesitamos expresar que es inseparable de su amor humano. Y para ello nos ayuda la imagen de su corazón de carne. Porque es que a lo largo de la historia ha habido tantas herejías en ambas líneas. Algunas de esas herejías muestran a Jesús verdadero hombre, pero solamente hombre. Un hombre no nos puede salvar. Otras lo muestran solamente Dios. Solamente Dios. No, es verdadero Dios, verdadero hombre. Nos amó con corazón de hombre, nos amó con amor divino. Son inseparables esos dos amores, que en el fondo es uno solo. Es ese Jesús que nos amó de esa manera total. Pío XII recordaba que la palabra de Dios, al describir el amor del corazón mismo de Jesús, comprende no solo la caridad divina, sino también los sentimientos de un afecto humano. Entonces, hablar del Sagrado Corazón de Jesús es hablar de la caridad divina y hablar de los sentimientos de un afecto humano. Pero por supuesto, no de cualquier afecto humano, del amor humano en plenitud. San Basilio, y fíjese, Basilio es del siglo III, siglo IV, San Basilio decía que la encarnación del Señor no era algo fantasioso, sino que el Señor poseyó los afectos naturales, o sea, se hizo hombre, pero hombre en plenitud. Me gusta mucho, creo que es Juan, el que dice también que Jesús se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Y es verdad. Sencillamente tuvimos a Dios aquí en la tierra y lo seguimos teniendo. Tenemos a Dios en la tierra y lo seguimos teniendo en el corazón. Todo bautizado es templo del Espíritu Santo. Todo bautizado está configurado con Cristo. Todo bautizado ha sido adoptado por Dios como su Hijo. San Juan Crisóstomo, yo digo uno de mis santos favoritos, porque es que sus libros, sus predicaciones son extraordinarias, su profundización en todos estos temas, también de allá del siglo III, proponía un ejemplo. Dice: si no hubiera poseído nuestra naturaleza, no hubiera experimentado una y más veces la tristeza. No hubiera llorado por Jerusalén, no, nada. Pero es que poseyó nuestra naturaleza. San Ambrosio, siglo IV,
que fue aquel que por su predicación fue poco a poco atrayendo a San Agustín. San Ambrosio decía, ya que tomó el alma, tomó las pasiones del alma también. San Agustín, nuestro Señor Jesucristo tomó estos afectos de la humana flaqueza, lo mismo que la carne de la debilidad humana y la muerte de la carne humana, no por imposición de la necesidad, sino por consideración voluntaria, de suerte que si a alguno de ellos le aconteciere contristarse y dolerse en las tentaciones humanas, por esto no se juzgase ajeno a su gracia. Juan Damasceno, también de aquella época, consideraba que esta experiencia afectiva real de Cristo en su humanidad es muestra de que asumió íntegra y no parcialmente nuestra naturaleza para redimirla y transformarla entera. Lo que no se asume, no se redime. Jesús vino a redimirnos, por eso asumió nuestra condición humana. Por el influjo del pensamiento griego, la teología durante mucho tiempo relegó el cuerpo y los sentimientos al mundo de lo prehumano, infrahumano o tentador, de lo verdaderamente humano. Y llegó a haber grandes herejías que hablaban de que el cuerpo era la cárcel del alma. Todo lo material era pecado. Entonces había que liberarse del cuerpo. Había que liberarse del cuerpo porque el cuerpo era el lastre, ¿no? Si esto fuera cierto, entonces Jesús no asumió un cuerpo humano. Y si Jesús asumió un cuerpo humano, entonces Jesús no es Dios. Porque Dios, ¿cómo Dios va a estar mezclado con el pecado? ¿Cómo decir, no? A lo largo de la historia ha habido grandes herejías. ¿Sabe cuál es el miedo que me da? Que a lo largo de la historia esas grandes herejías eran planteadas por gente muy estudiosa, gente muy sabia. Eran grandes obispos que en algún momento se habían confundido, pero hoy día todas esas herejías están surgiendo de nuevo. Están surgiendo y nosotros sin darnos cuenta, sin profundizar, nos llegan en las redes sociales y las reenviamos. Vamos transportando de un lado a otro las grandes herejías, porque no nos cuesta mucho estudiar, nos cuesta darnos cuenta del error. El diablo está haciendo su trabajo, pero los poderes del infierno jamás la destruirán, dice Jesús. Nuestra iglesia está en manos del Señor. Habla el Papa Francisco en esta encíclica de el triple amor, el amor divino, el amor de la humanidad del Señor, el amor sensible. Eso es lo más normal en una persona, un amor sensible también. Yo cada vez que veo Benedicto XVI yo quedo impactado y si puedo compro el libro, lo que sea, porque es que este hombre fue un regalo de Dios para la iglesia. Decía Benedicto XVI, desde el horizonte infinito de su amor, Dios quiso entrar en los límites de la historia y de la condición humana. Tomó un cuerpo y un corazón de modo que pudiéramos contemplar y encontrar lo infinito en lo finito. El misterio invisible e inefable en el corazón humano de Jesús el Nazareno. Voluntad de Dios. Quiso hacerlo, lo hizo porque puede. Pudo y puede. Se encarnó. Eso a nadie se le hubiera podido ocurrir. Que Dios, el omnipotente, se hiciera hombre. Eso a nadie se le hubiera podido ocurrir. Que ese Dios, aquel al que el universo entero no puede contener, se hiciera hombre en el vientre virginal de una muchachita. Y que naciera y que se hiciera igualito a nosotros, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y ese Dios omnipotente, inmenso, extraordinariamente grande, sin que haya límites para su grandeza y su poder, fuera capaz de entregarse
entregarse voluntariamente. Nosotros decimos muchas veces, los judíos mataron a Jesús. Él se entregó voluntariamente para redimirnos de nuestros pecados. La salvación ya se te regaló. Si tú te condenas es porque tú lo decidiste así. Ya la salvación se te regaló. Cristo ya murió por ti. Ya derramó su sangre por ti. Y si has caído en pecado, estás en pecado y tienes el corazón abierto de Jesús para que sacies tu sed de eternidad en esa fuente inagotable de su gracia. Entrando, dice el Papa Francisco en el número 67, entrando en el corazón de Cristo, nos sentimos amados por un corazón humano, lleno de afectos y sentimientos como los nuestros. Su voluntad humana quiere libremente amarnos y ese querer espiritual está plenamente iluminado por la gracia y la caridad. ¿Qué es la gracia? Es la inhabitación de Dios en el corazón humano, la presencia de Dios. Cuando el ángel le dice a María, alégrate, llena de gracia, o sea, llena de Dios. ¿Qué es lo que significa? Llena de Dios. De ninguna manera Cristo es adorado en dos naturalezas, ya lo decíamos, de donde se introducen dos adoraciones, sino que se adora con una sola adoración al Dios Verbo encarnado con su propia carne. San Juan de la Cruz, extraordinario místico español, director espiritual, compañero de reforma de Santa Teresa de Ávila, él decía, el infinito de algún modo se abaja para que a través del corazón abierto de Cristo podamos vivir un encuentro de amor verdaderamente mutuo. Cosa creíble es que, mire eso, cosa creíble es que el ave de bajo vuelo prenda al águila real muy subida, si ella se viene a lo bajo queriendo ser presa. ¿Cómo usted y yo podemos alcanzar las alturas del amor de Dios? Usted y yo no podemos subir. Pero Él se baja. Él viene a nosotros. Él se baja para que nosotros podamos entonces alcanzarlo. Fíjese que desde el primer momento, o sea que los santos padres era gente que reflexionaba, no había Biblia, no tenían modos de encontrar Biblias, por ahí algunos fragmentos, pero vivían en oración, en reflexión permanente, gente extraordinaria. Y desde el primer momento ellos hablaban del maravilloso intercambio. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Me dice, pero eso es como demasiado. No, aquí está el águila real que vuela muy alto. ¿Cómo podemos nosotros alcanzarla? Pero baja, por amor a nosotros baja, para que podamos no solo atraparla, como dice el ejemplo aquí, no solo atrapar el amor de Dios, sino dejarnos envolver por ese amor, dejarnos amar por ese amor. Cuando tú aprendes a dejarte amar por el amor de Dios, entonces tú crecerás en el amor, no solo a Dios, sino el amor a tu prójimo. Y descubrirás que la verdadera paz está ahí, en ese dejarse amar. Las armas no producen paz, no producen vida, solo destrucción y sufrimiento. La verdadera paz está en el amor. La devoción al corazón de Jesús es marcadamente cristológica, por supuesto que sí. Es una contemplación directa de Cristo que invita a la unión con Él. La carta a los Hebreos dice que hay que correr nuestra carrera con los ojos fijos en Jesús. Hebreos 12:2. Correr nuestra carrera con los ojos fijos en Jesús. San Pablo, poco antes de morir, a mí me impacta demasiado esa frase. Yo no soy de memorizar citas bíblicas, porque siempre he entendido que la Biblia no es para memorizarla, es para vivirla. San Pablo, antes de morir, ya sabiendo que le llega el momento, va a ser decapitado en Roma, él dice con una alegría, yo, como digo, me meto en el texto, ¿no? Yo lo experimento con una alegría y una paz. Dice, yo he
combatido bien el combate, he corrido bien la carrera, he llegado hasta la meta, he mantenido la fe y ahora solo me espera la corona de gloria merecida, con la que Dios, justo juez, me premiará y premiará a todos aquellos que le han sido fieles. Correr bien la carrera, es lo que nos dice la carta a los hebreos también. Correr nuestra carrera con los ojos fijos en Jesús. ¿Por qué la humanidad anda tan mal como anda hoy día? Porque hemos desviado la mirada. Estamos contemplando tantas cosas y se nos está olvidando que nuestra mirada tiene que estar fija en Jesús. Y el cuadro, precisamente la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, nos llama la atención. Nos invita permanentemente a devolver la mirada hacia Jesús. El mismo Jesús se presenta como el camino para ir al Padre. Yo soy el camino, nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Así se entiende por qué la predicación de la iglesia desde los comienzos no nos detiene en Jesucristo, sino que nos conduce al Padre. Fíjese que el cuadro o la imagen nos debe conducir a la persona que ella representa. Pero Jesús mismo, siendo Dios con nosotros, siendo el Emmanuel, no nos invita a quedarnos en Él, nos conduce al Padre. Y si usted observa bien, todas las oraciones litúrgicas de la iglesia están dirigidas al Padre, por Cristo en el Espíritu Santo, siempre. La carta a los Efesios, dice Pablo, doblo mis rodillas delante del Padre. Dice en la misma carta, hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. En la misma carta, siempre y por cualquier motivo den gracias a Dios nuestro Padre. En la primera a los Corintios, el Padre es aquel a quien nosotros estamos destinados al Padre. Y San Juan Pablo II decía, toda la vida cristiana es como una gran peregrinación hacia la casa del Padre. San Ignacio de Antioquía, este santo también de la primera época, primer siglo, creo que él murió antes que muriera el discípulo amado. Él fue sucesor de Pedro en la sede de Antioquía, precisamente, obispo allí en Antioquía. Él escribió 7 cartas camino al martirio. Lo llevaban, era tan importante que no lo quisieron matar allí, sino que lo llevaban a Roma para hacerlo el espectáculo público, martirizarlo en Roma. Entonces él iba escribiendo cartas y las enviaba a las comunidades por donde iba a pasar. Y a todas les pedía lo mismo. No tengan esa caridad conmigo, no me liberen. Yo quiero ser trigo molido por los dientes de las fieras. Quiero convertirme en hostia viva. Él decía, siento en mi interior la voz de un agua viva que me habla y me dice, ven al Padre. Seguimos con la carta a los Efesios. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria. Cuando el Hijo se hizo hombre, todos los deseos y aspiraciones de su corazón humano se orientaban hacia el Padre. Si vemos cómo Cristo se refería al Padre, podemos advertir esta fascinación de su corazón humano, esta perfecta y constante orientación al Padre. Su historia en esta tierra nuestra fue un caminar sintiendo en su corazón humano un llamado incesante de ir al Padre. Usted encuentra a Jesús que siempre, antes de un acontecimiento muy especial, se retira noche entera a estar con el Padre. Hay una cita bíblica, no recuerdo del Evangelio, que dice que Jesús se retiró a orar con Dios. A orar con Dios. Nosotros siempre pensaríamos a orar a Dios, ¿verdad? Orar a Dios. Dice orar con Dios. Es que la oración es eso, un estar con. Estar con. Si yo me quedo en una oración que es a, es alguien que está allá afuera.
Pero si yo miro esa cita, orar con Dios es estar con Dios, es entrar en esa verdadera intimidad, que eso es lo que es la oración, una verdadera intimidad entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. El lunes comenzábamos la lectura del Apocalipsis y se leía una de las cartas a las iglesias de Asia, la carta a la iglesia de Éfeso. Y decía, si alguien oye mi voz y me abre, entraré y cenaremos juntos. Decía, él conmigo y yo con él. O sea, pero si ya dijo cenaremos juntos. O sea, ¿para qué dice él conmigo y yo con él? Es eso. Es una doble inclusión, hablando en términos matemáticos, una doble inclusión. Él conmigo, o sea, él, Dios, conmigo, pero yo con él también. Yo quiero que Dios me ame, pero yo tengo que amarlo también. Yo quiero que Dios me bendiga, pero ¿qué hago yo para recibir esas bendiciones de Dios? Si es que Dios está derramando bendiciones permanentemente sobre nosotros. Si no las recibo es porque algo está fallando en mí. El amor de Dios es inmerecido, pero es permanente para nosotros. Si no lo recibo es porque algo está fallando en mí. San Juan Pablo II decía también, el corazón de Cristo es la obra maestra del Espíritu Santo. En el corazón de Cristo es continua la acción del Espíritu Santo a la que Jesús atribuyó la inspiración de su misión y cuyo envío había prometido durante la última cena. Es el Espíritu el que ayuda a captar la riqueza del signo del costado traspasado de Cristo, del que nació la iglesia. Imagínense, ¿cómo estaría Juan cuando se extasió en ese momento en que el soldado le abre el costado a Jesús? Dice, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender la profundidad del costado abierto de Cristo. Es el canal para que entremos hasta el corazón. No nos quedemos en la herida, vamos al amor. Heridas, todos tenemos heridas en nuestra vida, pero ¿cómo nos cuesta dar el paso de la herida al amor? Las heridas se sanan con amor, con el amor de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de las mamás antes, cuando el hijo se caía y se golpeaba? Lo que hacían era, para sanarlo, unas caricias, un besito y unas palabritas ahí bonitas, y el chiquillo, aunque tuviera el golpe ahí, pero se iba animando de una vez, ¿no? Eso nos pasó, creo que a todos nosotros. El amor sana, y es lo que hace Jesús en ese momento. Bien, quisiera solamente, ya para ir cerrando, mostrar algunas expresiones magisteriales sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Por ejemplo, León XIII nos invitaba a consagrarnos a Él, y en su propuesta unía al mismo tiempo el llamado a la unión con Cristo y la admiración ante el esplendor de su infinito amor. Pío XI, que fue el Papa comenzando apenas el siglo XX, presentaba esta devoción como una suma de la experiencia de fe cristiana. Pío XII, también siglo XX, el Papa que le tocó sufrir tanto por la Segunda Guerra Mundial, sostuvo, Pío XII, que el culto al Sagrado Corazón expresa de modo excelente como una sublime síntesis nuestro culto a Jesucristo. No puede haber de ninguna manera un seguidor de Jesús que no se enfoque en el amor de Jesús. Y enfocarse en el amor de Jesús es ir al núcleo, al centro, a su corazón. Juan Pablo II presentó el desarrollo de este culto en los siglos pasados como una respuesta ante el crecimiento de formas rigoristas y desencarnadas de espiritualidad que olvidaban la misericordia del Señor. Yo soy doctor en leyes de la Iglesia. Uno corre el riesgo de la norma por la norma, la ley por la ley, tiene que ser así, tiene que ser acá. Usted se salió una pestañita de la ley y entonces usted de una vez castigo. No. El Papa Juan Pablo II decía que esta devoción nos ayuda a evitar el rigorismo.
hay muchas cosas que aunque esté establecida que debe ser así, hay que observar que quizás no se pueda en este momento. Hay que estar como más abierto a la acción del Espíritu. Por ejemplo, usted va a predicar, un sacerdote va a predicar, uno tiene que preparar la homilía, prepararla en la lectura, la meditación de los textos bíblicos, prepararla leyendo algunas homilías de algunos santos, en la oración, por supuesto, pero usted debe ir abierto a la acción del Espíritu. Normalmente, cuando uno hace eso, cuando uno prepara la homilía, utilizando todas las ayudas posibles, uno termina diciendo otra cosa totalmente distinta a la que uno preparó. Pero, ¿qué es lo que le sirve a la gente? ¿Lo que yo decida o lo que decide el Espíritu Santo? Entonces uno va abierto a la acción del Espíritu. Que si no la preparé, termino repitiendo lo mismo que ya dije el año pasado y el año antepasado y el de más arriba también. No, pero si la preparo, el Señor se encarga de hacer su obra. Benedicto XVI decía: toda persona necesita tener un centro de su vida, un manantial de verdad y de bondad del cual tomar para afrontar las diversas situaciones y la fatiga de la vida diaria. Cada uno de nosotros, cuando se queda en silencio, no solo necesita sentir los latidos de su corazón, sino también más en profundidad el pulso de una presencia fiable, perceptible con los sentidos de la fe y sin embargo mucho más real, la presencia de Cristo, corazón del mundo. El silencio es un compañero extraordinario, pero el estar en silencio y en soledad puede apartarnos de Dios si no sabemos manejarlo, si no sabemos llenar esa soledad y ese silencio del amor de Dios o del mismo Dios. Si no sabemos, nos llenamos de otra cosa y podemos alejarnos entonces. Entonces, lo que nos dice aquí el Papa Benedicto XVI es eso, es la necesidad de buscar esos momentos de silencio, pero de silencio y soledad, pero llenar ese silencio y esa soledad con la presencia del Señor. Pío XII, la Iglesia no pretende que en el corazón de Jesús se haya de ver y adorar la que llaman imagen formal, es decir, la representación perfecta y absoluta de su amor divino, pues no es posible representar adecuadamente con ninguna imagen criada la íntima esencia de este amor. Es imposible para el ser humano representar a la perfección el amor de Dios. Es imposible para nosotros. Las imágenes nos van a ayudar, pero no podemos lograr una representación perfecta. Nuestra devoción al corazón de Cristo es algo esencial a la propia vida cristiana en la medida en que significa nuestra apertura llena de fe y de adoración ante el misterio del amor divino y humano del Señor, hasta el punto que podemos sostener una vez más que el Sagrado Corazón es una síntesis del Evangelio. ¿Se acuerda usted de Jesús? Hace unos domingos lo escuchamos cuando le preguntó a aquel escriba cuál es el mandamiento principal. Escucha, Israel. Lo primero es escuchar. Yo digo siempre que ese es el primer mandamiento. El mandamiento principal es: escucha, Israel. Escuchemos nosotros también. Escucha. El Señor tu Dios es el único Dios y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resumen toda la ley y los profetas. En el mandamiento del amor está la síntesis de todo el Evangelio. Haz esto y vivirás, dice Jesús. Eso, no más. Que el Señor les bendiga.